Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría estar aquí con ustedes hoy. Me siento francamente emocionada de poder abordar un tema que no solo ha encendido las redes sociales y las portadas de los medios de entretenimiento, sino que, seamos sinceros, también ha sido el motor de innumerables charlas animadas en nuestras pausas para el café, ¿verdad? Hoy nos adentramos en un terreno profundamente personal y a la vez fascinante, las recientes y contundentes declaraciones de Anne Derzel. Si han leído correctamente el título, y la noticia que ha desatado un auténtico torbellino de especulaciones es que Anne Derzel ha confesado sentir arrepentimiento sobre una relación. Esto sin duda ha sido un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo y en las conversaciones de sus miles de seguidores, y hoy nos proponemos desgranar meticulosamente todo lo que sabemos, las posibles implicaciones que esto conlleva y que podría significar para su futuro. Así que si por alguna razón aún no se han unido a nuestra comunidad, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón de suscribirse. Es el pasaporte para no perderse ni una sola de nuestras entregas. Prepárense porque estamos a punto de embarcarnos en este análisis. En nuestro día a día nos es habitual contemplar a nuestras estrellas favoritas desplegando un tapiz de vidas aparentemente perfectas en la pantalla, un universo saturado de glamour, éxitos rotundos y una impecabilidad que a menudo parece inalcanzable. Sin embargo, la realidad, tanto tozuda como universal, nos demuestra que al igual que cada uno de nosotros, también atraviesan sus propias tempestades personales, cometen errores que forman parte del aprendizaje intrínseco de la existencia y, lo que es más crucial, extraen lecciones valiosas de cada uno de esos tropiezos. Y cuando una figura pública de la magnitud e influencia de Anne Derzel se abre con una sinceridad tan palpable sobre un aspecto tan íntimo y delicado como el arrepentimiento en el contexto de una relación, se nos presenta una oportunidad de oro no solo para reflexionar sobre su trayectoria vital, sino también para introspectar sobre la nuestra propia. Las redes sociales, con su capacidad de amplificación viral, los medios de comunicación, que siempre están ávidos de titulares, todos están inmersos en esta conversación. Algunos se aventuran en el terreno de las conjeturas, intentando descifrar quién podría ser la persona a la que se refiere, otros dirigen su atención hacia las razones subyacentes de este sentimiento de arrepentimiento, y un sector considerable simplemente admira su innegable valentía al admitir públicamente algo tan vulnerable. Lo que es indiscutible es que estas palabras de Anne han resonado con fuerza, generando un debate profundo y sumamente interesante. Nuestro objetivo hoy es intentar desentrañar qué se esconde tras esta confesión y cuál es su verdadero significado. Para poder abordar este tema con la profundidad que merece, es imperativo recordar, y este es un punto fundamental, que si bien Anne Derzel es una figura pública cuya vida despierta un interés masivo, su esfera privada merece, sin discusión alguna, el mismo respeto y consideración que la de cualquier ser humano. No obstante, el simple hecho de que ella misma haya elegido hacer esta revelación a nivel público sugiere, de manera muy elocuente, una necesidad intrínseca de ser transparente, de cerrar definitivamente un capítulo de su vida, o quizás de hacerlo de una manera que refleje madurez y autoconocimiento. La noticia, que ha causado tal revuelo, emergió a raíz de unas declaraciones recientes, en las cuales se la pudo escuchar hablando con una nota perceptible de melancolía y profunda reflexión sobre una relación que pertenece al pasado. Lo que se desprende con claridad de sus palabras es un sentimiento palpable de que las circunstancias podrían haber sido muy diferentes, que tal vez tomó decisiones de las cuales, con la perspectiva del tiempo, ahora experimenta un profundo arrepentimiento. Es de suma importancia subrayar que hasta la fecha, no se han proporcionado detalles específicos, ni sobre la identidad de la persona involucrada, ni sobre las circunstancias exactas que rodearon esta relación. Y esto es francamente algo que debemos comprender y, sobre todo, respetar. El arrepentimiento es una emoción humana de una complejidad asombrosa, y puede manifestarse por una miríada de razones. Puede surgir por no haber sabido valorar algo o a alguien en su justa medida en el momento preciso, por haber pronunciado palabras o ejecutado acciones de las que ahora desearía fervientemente poder retractarse, o simplemente, por la contundente constatación de que una determinada relación, en retrospectiva, no era el camino que realmente necesitaba o deseaba recorrer en esa etapa particular de su vida. Cuando una figura pública de la talla de Anne Derzel se pronuncia sobre un sentimiento tan humano como el arrepentimiento, es casi inevitable que se desate una marea de especulación. En el caso particular de Anne, su vida sentimental siempre ha captado la atención de sus seguidores de una manera casi magnética.
Hemos sido testigos, a través de los medios y las redes, de algunas de sus relaciones más mediáticas y comentadas, y es, por lo tanto, una reacción natural que las personas intenten conectar estas nuevas declaraciones con rostros conocidos de su pasado. Sin embargo, considero que el enfoque más enriquecedor y valioso reside en prestar atención al mensaje subyacente y universal que Ande está intentando transmitir. El arrepentimiento, lejos de ser una mera emoción negativa, es a menudo un potente indicador de crecimiento personal. Implica, sin lugar a dudas, que ha habido un proceso de reflexión profunda, un análisis detenido de las propias acciones y de las consecuencias que éstas han traído consigo. Es la capacidad intrínseca de mirar hacia atrás en el tiempo y reconocer honestamente que, tal vez, la perspectiva con la que se abordaron las cosas o las prioridades que se tenían en ese momento han mutado de manera significativa. Y esa capacidad de evolución, en sí misma, es algo digno de profunda admiración. En sus declaraciones, Ande parece poner un énfasis muy marcado en la importancia fundamental de aprender de las experiencias vitales. Ella misma expresó algo en la línea de que cada relación te enseña algo crucial, y existen momentos en los que uno toma conciencia de que las cosas podrían haberse gestionado de una manera completamente distinta, o que quizás aquel no era el camino correcto para ti en ese preciso instante. Esta frase en particular posee una potencia extraordinaria precisamente porque logra universalizar la experiencia del arrepentimiento. ¿Quién de nosotros, sinceramente, no ha cavilado alguna vez, pensando, si tan solo hubiera sabido esto en aquel entonces? O ojalá pudiera retroceder en el tiempo y decirme a mí mismo aquello que ahora comprendo. Las relaciones humanas, y de manera muy especial las románticas, suelen ser las arenas en las que más intensamente aprendemos sobre nuestra propia identidad y sobre las complejidades de la interacción con los demás. Uno de los puntos clave que se pueden inferir, con una gran dosis de probabilidad, de sus palabras es que el arrepentimiento, en este contexto, no necesariamente implica un anhelo desesperado por retroceder en el tiempo para revivir la relación en cuestión. Más bien, parece ser un acto de reconocimiento sincero de la lección aprendida. Es una forma de expresar con una sabiduría recién adquirida, ahora entiendo cuál fue mi error, y esa comprensión me ha hecho más sabia y resiliente. Esto adquiere una relevancia especial si consideramos el contexto de la vida pública. Ande ha estado expuesta al escrutinio mediático implacable durante años, lidiando constantemente con la presión de los focos, las expectativas del público y, por supuesto, las intrincadas complejidades que conlleva el mantenimiento de relaciones personales en medio de esa vorágine. Es plausible imaginar que su arrepentimiento pueda estar vinculado a haber antepuesto ciertas cosas o personas a su propio bienestar, o a haber navegado por situaciones de una manera que, con la perspectiva actual, considera inmadura o fundamentalmente equivocada. Además, resulta sumamente interesante reflexionar sobre cómo la presión mediática puede ejercer una influencia detrimental en el desarrollo y la salud de una relación. Cuando cada movimiento, cada gesto, cada palabra que se pronuncia es escrutado, analizado y a menudo, tergiversado por millones de personas, la intimidad genuina y la autenticidad se vuelven conquistas arduas de mantener. Quizás el arrepentimiento de Ande esté intrínsecamente relacionado con la forma en que la atención externa, omnipresente y a menudo invasiva, incidió negativamente en una dinámica interna que, de otra manera, podría haber evolucionado de forma saludable y constructiva. Es un recordatorio tácito y poderoso de que, tras el deslumbrante brillo de los focos, existen personas reales, con sentimientos profundos, emociones complejas y vulnerabilidades muy humanas. Otro aspecto crucial que debemos sopesar es la incesante evolución personal. Los seres humanos somos entes dinámicos, experimentamos cambios, maduramos y, con el paso del tiempo, nuestras perspectivas sobre lo que anhelamos en la vida y en nuestras relaciones tienden a modificarse. Lo que una persona deseaba o necesitaba a los 20 años puede ser radicalmente distinto a lo que busca y valora a los 30. El arrepentimiento, visto desde esta óptica, puede ser simplemente una manifestación palpable de ese crecimiento inherente. Ande, al igual que tantos de nosotros, ha experimentado un proceso de maduración, ha adquirido una mayor y más profunda autoconciencia. Las decisiones que tomó en el pasado, guiada por las circunstancias específicas y la experiencia vital de ese momento concreto, pueden ser ahora contempladas con una luz radicalmente diferente a la que proyecta su yo actual, enriquecido por el tiempo y las vivencias. Es fundamental, cuando nos enfrentamos a confesiones de esta naturaleza, resistirnos a la tentación del juicio precipitado. En lugar de lanzarnos a la pregunta recurrente de ¿quién pudo haber sido? O ¿qué exactamente hizo?, deberíamos orientar nuestra reflexión hacia una interrogante mucho más constructiva: ¿qué podemos aprender de esto?
La vulnerabilidad que Ande demuestra al admitir su arrepentimiento es, en sí misma, una lección invaluable. Nos enseña que la imperfección es intrínseca a la condición humana, que todos, sin excepción, cometemos errores, y que la verdadera trascendencia reside en la capacidad de reconocer esos fallos y, lo más importante, de crecer a partir de ellos. Este tipo de declaraciones, cargadas de sinceridad, pueden resultar liberadoras no solo para la persona que las pronuncia, sino también para quienes las escuchan, contribuyendo a normalizar la idea de que la imperfección es parte del proceso natural de aprendizaje y desarrollo vital. En síntesis, las declaraciones recientes de Ande Ercel, en las que confiesa sentir arrepentimiento respecto a una relación pasada, nos brindan una oportunidad excepcional para introspeccionar sobre nuestras propias trayectorias vitales y las lecciones significativas que hemos extraído de nuestras experiencias. Más allá de las inevitables especulaciones sobre la identidad de la persona involucrada o los detalles exactos de las circunstancias, el mensaje primordial que emana de sus palabras es uno de profunda autoconciencia, de crecimiento personal continuo y de la trascendencia de aprender, de manera activa, de nuestros propios errores. Es un recordatorio poderoso de que, a pesar de la fachada de perfección que a menudo se proyecta desde el universo de las celebridades, todos somos seres humanos, falibles y en constante estado de evolución. Su audacia al compartir esta profunda reflexión es digna de un profundo respeto, y nos recuerda que el arrepentimiento, lejos de ser un lastre o una emoción meramente negativa, puede transformarse en un poderoso catalizador hacia un futuro más sabio, más pleno y más auténtico. Y con esto, estimados seguidores, llegamos al punto final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que esta exploración detallada de las declaraciones de Ande Ercel les haya resultado tanto intrigante como enriquecedora. Me encantaría conocer en profundidad qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué lecciones fundamentales han extraído de sus propias experiencias relacionales? ¿Consideran ustedes que el arrepentimiento es un indicativo directo de madurez? Por favor, no duden en compartir sus opiniones, sus reflexiones y sus propias vivencias en la sección de comentarios que encontrarán justo debajo. Me apasiona leer cada uno de sus aportes y entablar debates constructivos con ustedes. Si han disfrutado de este vídeo, no olviden dedicarle un generoso pulgar hacia arriba, compartirlo sin reparos con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un ápice de nuestro contenido. Nos veremos, sin falta, en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces.